el pecador religioso es lo que vamos a estar tocando ahorita. Y va a ser básicamente allí en el capítulo 2 del 1 al 16. Vimos el pecador moral y vamos a ver el pecador religioso, que es el que continúa del 2 del 17 en adelante, ¿no? Entonces vamos a orarle al Señor y a pedirle que nos dé de su sabiduría para que podamos aprender de su palabra. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y te pido que hoy tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, y nos puedas enfocar en cómo tú nos ves desde tu perspectiva, Señor, porque aquí lo que importa es cómo tú nos ves a nosotros como humanos, como personas pecadoras, Señor, y para que todos nosotros veamos la necesidad de la salvación por gracia en Jesucristo, Señor. Te pido, Padre, que ahora en adelante pues todo lo podamos desarrollar conforme a tu voluntad y podamos exponer tu palabra tal cual como está escrita, Señor. Ayúdame a que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mí y apoyándome en tu justicia, Señor, y no en la mía propia, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada persona que está escuchando y ayúdanos pues a aprender a través del libro de Romanos y acerca del pecador religioso, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos el pecador religioso y hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto entonces a los tres tipos de pecadores y los tres tipos de pecadores básicamente tienen que ver con los tres tipos de pecadores. Vimos entonces el pecador inmoral, que fue Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Romanos, yo lo pongo allí para que salga. Ok, ahí lo tenemos. Los tres tipos de pecadores. Tenemos entonces el pecador inmoral, que ya vimos, que es Romanos capítulo 1, del 18 al 32. ¿Sí? Vimos muy claramente la descripción del pecador inmoral. Es aquel que se apoya, pues simplemente vive su vida en la lujuria, abiertamente el pecado y todo esto. Y básicamente estaba representando como la injusticia de los gentiles, de acuerdo al contexto, Romanos 1, del 18 al 32. Luego vimos entonces al pecador moral, es aquel que se apoya en su propia justicia. Y realmente podemos ver de acuerdo al contexto como los judíos comunes y corrientes, como por lo menos como era Mateo, cobrador de impuestos. Él simplemente realmente no tenía tanto interés por las cosas que ocurrían en el templo, ni la parte religiosa, ¿verdad? Pero tenía su propia moralidad. Hay personas así que nosotros conocemos, tienen su propia moralidad y dicen, yo no necesito ir a tu iglesia, no necesito abrir una Biblia, yo soy bueno, ¿verdad? Tiene su propio sistema de justicia, pero vimos también que ese también está bajo pecado, ¿sí? Bajo pecado. ¿Por qué? Porque está estableciendo su sistema de justicia por encima del de Dios. Y tenemos al pecador moral. Es el pecador moral, pues, que es el que está tratando de establecer su propio sistema de justicia por encima del de Dios. Y ahora vamos a ver el religioso. Y es bien importante que nosotros sepamos entonces que básicamente la Biblia nos está hablando allí cuando nosotros vamos a ver un momento, por lo menos está hablando básicamente lo que es la injusticia de los gentiles, Romanos capítulo 1, del 18 al 32, la injusticia de los judíos normales, morales, Romanos 2, del versículo 1 al capítulo 3, 8. Y a lo último vamos a ver la conclusión más adelante de la injusticia de todas las personas, que todos están bajo pecado, que sería Romanos 3, del 9 al 20. Entonces, como nos vamos moviendo allí, vamos viendo que en la carrera de la vida, ¿verdad? Las personas tienen 2, 3 carriles, 3 opciones. Y el Señor sigue diciendo, ¿no? En su palabra muy claramente, entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, 13. ¿Por qué? Porque se están apoyando en su propia justicia, ¿sí? El pecador inmoral reteniendo la justicia de Dios en su justicia, ¿sí? Vive como si no hubiera un Dios. El pecador moral estableciendo su propia justicia por encima de la de Dios. Y ahora vamos a ver el pecador religioso, ¿verdad? Pero el Señor sigue diciendo que la puerta es estrecha. ¿Por qué? ¿Por qué será tan estrecha? ¿Sabe por qué? Porque para que uno pueda entrar al cielo, hermano, tiene que apoyarse en la obra de otro. Y nosotros no estamos acostumbrados en confiar en lo que alguien más puede hacer por nosotros. Queremos hacerlo nosotros mismos. Y por eso es estrecha, hermano. El Señor dijo, yo soy la puerta. Juan 10:9.
el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. También dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, Él, singular. No hay otro camino. El camino, la verdad y la vida. No hay vida por ningún otro nombre, hermano. ¿Sí? Es más, en Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Por eso es estrecho el camino. Pero ¿sabe una cosa? Tanto el pecador inmoral como el pecador moral o como el religioso pueden poner su confianza en Cristo. Y cuando ponen su confianza en Cristo, entonces van a entrar en aquella puerta, porque Jesucristo es la puerta. Van a conocer el camino, van a conocer la vida y van a conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará que libres. Entonces vemos los tres carriles que simbolizan toda la humanidad que se encuentra en uno de estos tres tipos de pecadores. El pecador inmoral, Romanos 1:18-32, pecador moral, Romanos 2, del 1 al 16 que ya vimos. Y ahí vamos a ver el pecador religioso, ¿sí? Y vamos a ver que viene entonces del capítulo 2, desde el versículo 17 al capítulo 3, versículo 8. Ese que vamos a estar cubriendo y entonces vamos a continuar. Ahora, si usted ve, no importa qué tipo de pecador sea usted, con alguno de esos tres nosotros nos identificamos. Pero el simple hecho de que usted ponga su fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por usted en la cruz, creyendo en Él como Dios y en la obra que Él ha hecho. Sí, porque hay muchos que creen que Él es Dios, hermano. El diablo cree y tiembla, dice la palabra de Dios. Pero el hecho de saber que es deidad no salva. Pero lo que Él hizo en la cruz sí te salva, porque fue una obra completa. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. El nombre de Jesucristo cobija no solamente que Él es deidad, sino también su obra que hizo, lo que hizo por nosotros. Entonces, si cree en el Señor Jesucristo, esa persona puede ser salva, ¿cierto? Si no, se va ¿qué? Al infierno. Y eso es lo que vamos a ver, lo que le ocurre al pecador religioso. Está confiando en su propia religiosidad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y confiando así en su propia religiosidad, también va a ir al infierno, ¿sí? Ahora, vamos a ver entonces el pecador religioso. Y como habíamos dicho de Romanos 2, del 17 al capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver que la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador religioso, ¿sí? Vamos a leerlo allí, por favor, del versículo 17 al 20. 17 al 20. Capítulo 2 de Romanos, del 17 al 20. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tremendo. Y dice el 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Sí? Entonces vemos Pablo cómo pasa entonces del pecador inmoral al pecador, el pecador moral, y ahora pasa al religioso. Se va al liderazgo de Israel, a lo que son los fariseos, los saduceos, todas estas personas que se apoyan en la ley, ¿sí? Y dice, yo soy hijo de Dios porque yo nací y soy que de la simiente de ¿quién? De Abraham. Es más, podían demostrar claramente que realmente no eran hijos de fornicación, como le decían a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creían que era a través de la descendencia física que se heredaba el reino de Dios. Era una cuestión de la etnia, ¿sí? Y también de apoyarse en la ley, como lo vamos a ver. Entonces vamos a ver entonces que la condenación de Dios cae justamente sobre el pecador religioso. El ejemplo del pecador religioso, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Sobrenombre de judío. Tenemos que entender, hermano, que desde la salida babilónica, los judíos querían ser reconocidos como, ellos se reconocían a sí mismos como de la tribu de Judá. Y desde entonces fueron llamados judíos, desde entonces que salieron del cautiverio babilónico. Ellos comenzaron a reconocerse como judíos. Y entonces el llamarse judío para ellos era un motivo de orgullo, un motivo de separación, ¿sí? Un motivo mejor dicho, como dicen ellos aquí, y te glorías en Dios. En otras palabras, te enorgulleces
en Dios, por lo que eres, ¿sí? Entonces vemos claramente que ellos se apoyaban en la ley. Y te apoyas en la ley, dice allí en el versículo 17. Te apoyas en la ley. Quiere decir que su confianza, descansaban en que porque poseían la ley, ya estaban bien con Dios. Pero acordémonos que no son entonces los oidores, sino ¿quién? Los hacedores que serán justificados delante de Él, ¿verdad? Entonces miramos muy bien que el problema de pecador religioso es que él no practica lo que predica. ¿Sí? No practica lo que predica. Es más, dice allí que se apoyan en la ley y los judíos religiosos se habían equivocado. ¿Por qué se habían equivocado? Porque en cuanto al propósito de la ley, no entendieron el propósito de la ley. Creían que la ley era como un instrumento para salvación, pero no es un instrumento para salvación. La ley, como vamos a ver más adelante, hermano, la ley fue dada ya para revelar nuestra condición pecadora. Para que de esta manera podamos ver nosotros la importancia de la obra de Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos por gracia y no por obras. ¿Sí? Jesucristo hizo una obra perfecta en aquella cruz que jamás nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Entonces vemos muy claramente que ellos se apoyaban en la ley, es más, se apoyaban tanto que tenían su propio sistema de justicia. Jesús los acusaba a ellos que le daban más autoridad a la tradición de los hombres por encima de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Quiero que veamos un poquito acerca de cómo se veían ellos a sí mismos. Y vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Mire usted lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Sí? Y veamos cómo Pablo, siendo fariseo de fariseos, ¿verdad? Bajo la tutoría de Gamaliel, y cómo él echó todo este peregrí que tenía o que se confiaba en la ley, lo echó como basura, ¿sí? Por el conocimiento de Cristo. Pero a la vez el hecho de que sus ojos fueron abiertos a la convicción del pecado, de la justicia y el juicio que trae el Espíritu Santo cuando se le apareció el Señor en el camino de Damasco, le dio a él entonces esa carga de parte de Dios de llevar el Evangelio aún a sus propios hermanos los judíos. Y miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Es para salvación. Y está hablando de la Israel religiosa, ¿sí? Al pecador religioso, el que se está apoyando en la ley. Dice allí: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero mire, el problema es que usted puede tener celo de Dios, pero basado en algo falso. Dice allí: pero no conforme a ciencia. Quiere decir, no conforme a la sabiduría que proviene de la palabra de Dios realmente. Porque ignorando la justicia de Dios, porque Dios mostró muy claramente desde Génesis 3:15 cómo el hombre podía ser justificado delante de Dios a través de ¿quién? De un sacrificio que Dios iba a hacer por el hombre. La simiente de la mujer, hablando de ¿quién? Del Mesías venidero. Pasando por todos los profetas y la ley, anunciando a aquel Mesías que iba a venir. Entonces, ¿qué pasa? Dice allí muy claramente: porque ignorando la justicia de Dios, de cómo el hombre puede ser declarado justo delante de Dios, ¿por medio de qué? Del sacrificio del Mesías, que estaba profetizado en la antigüedad. Y procurando establecer, ¿qué? La suya propia. Desde la caída del Edén, el hombre ha querido establecer su propio sistema de justicia. Es más, ese fue el propósito por el cual Satanás atacó al hombre. Dice allí: y no moriréis, le dijo Satanás a Eva, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, ¿cierto? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como quien dice, ustedes van a redefinir y van a tener su propio sistema de justicia. Ustedes van a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ustedes van a tener su propia moralidad, su propio estándar. Y desde entonces el hombre ha establecido su propio sistema religioso para autojustificarse supuestamente con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que le pasó a los judíos. Porque ignorando la justicia de Dios, que dicen ellos conocer en la palabra de Dios, que realmente no la conocen, y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron ¿a quién? No se han sujetado a la justicia de Dios, a la justicia que es por medio de la fe, ¿cierto? Por medio de la fe que en nuestro Señor Jesucristo, anunciada ¿por quién? Por la ley y los profetas. Acordemos que la ley y los profetas vinieron ¿hasta dónde? Hasta Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, muy claramente ellos no entendieron el cumplimiento profético. Dice, Jerusalén, Jerusalén, le hablaba al liderazgo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, no conociste hoy el día de tu visitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se embotaron, porque les faltó que el conocimiento fuera acompañado por la fe en Jesucristo. No entendieron el propósito de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos el judío y dice claramente allí en el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te gusta ser reconocido como tal, como hombre separado. Es más, a Jesús le decían, ¿qué le decían ellos a él? Decía él que era un hombre comelón y bebedor de vino, ¿verdad? Amigo de publicanos y pecadores. Porque ellos pensaban que separándose del mundo, teniendo el ritual de la circuncisión, el lavamiento de las manos, de los jarros, todo esto es lo que se llamaba el ejercicio físico de acuerdo al contexto. Ellos pensaban que guardando todo ese tipo de tradición y todo ese tipo de cosas era que iban a heredar el reino de Dios. Se apoyaban en la ley. Sí. Hoy en día es lo mismo. ¿Cuántas personas nos apoyan? Tratando de ser buenos, tratando de agradar a Dios en su propia justicia, ¿verdad? Van a ir al reino de los cielos, pero están totalmente equivocados. Y estamos hablando aquí líderes. Imagínese usted, si Dios castigará fuertemente a la depravación de los gentiles, quienes retienen la justicia de Dios en su justicia y viven abiertamente en pecado como si no hubiera un Dios. Y si Dios también va a juzgar rectamente, porque dice que los juicios de Dios son según verdad, Romanos 2:2, contra el pecador moral. ¿Cuánto más aquel que se dice conocer la palabra de Dios, quien tiene la palabra de Dios y la Biblia bajo su mano, ¿verdad? Y lleva a su pueblo al camino errado por el simple orgullo de guardar la ley. Cuando sabemos que por medio de la ley nadie verá a Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Acuérdense que el Señor dice que al que más se le va a dar, más se le va a ¿qué? Requerir. Era más el juicio para las ciudades penitentes que el Señor dijo que aquellas que no han escuchado la palabra de Dios. Habrá más misericordia en el día de juicio. ¿Para quién? Para el castigo de Sodoma y Gomorra que para la nación de Israel que vio al Cristo encarnado y que tenía la revelación de las Escrituras. ¿Sí? Entonces imagínense el juicio que debe caer sobre una persona que teniendo las Escrituras y no ha querido entender que la salvación es por gracia. Que no ha querido entender que los profetas y la ley hablaban acerca de nuestro Señor Jesucristo y que en Él se cumplió la ley, se cumplió la justicia de Dios y que fue revelada desde el cielo, ¿cierto? Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue revelada desde el cielo en cuanto a que el hombre retiene con injusticia la justicia de Dios, ¿sí? Ahora, en Romanos 2:17 vemos entonces que el pecador religioso de esta ilustración dependía de la ley, se enorgullecía totalmente de la ley. ¿Sí? No somos hijos de fornicación, comemos con las manos limpias, ¿cierto? Diezmamos. ¿Qué no hacían ellos? Grandes oraciones, como dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? En Mateo 5 y 6, ¿verdad? Que no hagamos como ellos, con los hipócritas. ¿Sí? Entonces, está viviendo una vida falsa porque se apoyaba en la ley, se apoyaba porque pensaba que el poseer la ley, entonces ya era automáticamente hijo de Dios. Romanos 7:17b, vemos que se jactaban de que tenían a Dios como su Dios. Mire lo que dice allí, pues vamos a leer esa partecita. 2:17, dice aquí, he aquí tú tienes de sobrenombre judío y te apoyan la ley y te glorías en Dios, te glorías en Dios. O sea, que se jactaban, decía, yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque mire, ¿sí? Así como el Señor decía que dos fueron al templo, ¿verdad? Y había uno que religioso, pecador religioso, ¿verdad? Decía, oh Señor, te doy gracias que yo no soy como aquel publicano, ¿sí? Yo hoy diezmo esto, yo hago lo otro, y gracias porque no soy como aquel, ¿sí? Hermano, pero ¿qué dice el Señor? Que el otro se fue justificado y el otro no, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está apoyando en su propia justicia, en sus propias manos, en su propia apariencia. ¿Sí? El Señor dice que limpiar lo que está dentro primero, dice el Señor, ¿verdad? Y no lo que está afuera.
¿sí? Ellos daban apariencia de piedad, pero negaban el poder de Dios realmente, porque no vivían a la altura de lo que conocían. Ahora, se jactaban de que tenían a Dios como su Dios. Romanos 2:18, decían conocer la voluntad de Dios y conoce su voluntad, quiere decir, decían conocer los designios de Dios. Romanos 2:18 dice allí la palabra, dice, y conoce su voluntad. Conoce su voluntad. O sea, Pablo le está diciendo a ellos que, y fuera eso, ustedes dicen conocer su voluntad. ¿Sí? ¿Cuántas personas creen conocer la voluntad de Dios apoyándose en la ley, cuando en realidad no la conocen? Si hubieran conocido la voluntad de Dios, hubieran conocido al Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has ¿qué? Enviado, a Jesucristo el Señor. Eso es realmente la voluntad de Dios, el conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, no solamente decían conocer la voluntad de Dios, los designios de Dios, sentían conocer los requerimientos de Dios. Dice, y aprueban lo mejor. O sea, están tan enorgullecidos, decía, y no solamente eso, sino que los requerimientos de Dios los he cumplido. Vemos un maestro de la ley que se le acerca al Señor y el Señor, ¿qué haré yo para heredarle el reino de los cielos? Y dice que está escrito en la ley, ¿no? Y se amará a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo él al Señor? Dijo, esto lo he cumplido yo desde ¿qué? Desde chico, religioso, pecador religioso, ¿verdad? Y también a otro se le acercó y le dijo, ¿no? ¿Qué haré? La misma cosa, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y el Señor le muestra, pues, que le levanta la ley como para que él vea su necesidad, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa? Le dan entonces la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? Del buen samaritano. Pero también nos dice la palabra de Dios que este hombre se fue apartado, se apartó. ¿Por qué? Porque amaba su riqueza. Dice, si de verdad que quieres heredar en el reino del cielo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se fue triste porque amaba ¿qué? Las riquezas. ¿Sí? O sea que Jesucristo realmente les desnudaba su corazón ante la presencia de los demás, para que entonces por medio de la ley viera su problema y se apoyaran entonces ¿en quién? En la fe en Jesucristo, que es lo que debían de haberse apoyado para depender para su salvación. Sentían conocer los requerimientos de Dios y aprueban lo mejor. Decían cómo comer con las manos limpias, cuándo celebrar todas las fiestas, festividades, tenían todas las fechas, todo, y pensaban que todos los requerimientos, y entre más supuestamente daban apariencia de guardar la ley, entonces más prominentes se hacían ver, ¿verdad? Romanos 2:18c, vemos entonces que decían haber sido instruidos por la ley. Entonces vemos ahí claramente que dice allí que no solamente aprueban lo mejor, sino que confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Porque ellos consideraban que los gentiles eran personas que estaban en tinieblas, ciegos, eran despreciables, eran personas indeseables. Entonces ellos decían, ellos necesitan de nuestra luz, de nuestra enseñanza. ¿Sí? Entonces ellos pensaban ser la luz de los gentiles, también pensaban ser la luz de su propio pueblo, aquellos que eran judíos que venían al templo a escuchar sus mensajes. Decían haber sido entonces instruidos en la ley. Pero ¿se acuerdan lo que hizo Oseas 6:6? Y de aprender la lección, misericordia quiero y conocimiento, ¿cierto? Antes que holocausto y sacrificio. ¿Sí? Conocimiento de Dios más que holocausto y sacrificio. Mire que el conocimiento de Dios va de la mano con la misericordia. Muéstrame una persona misericordiosa y yo le mostraré una persona que conoce del Señor. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Ahora, mire aquí lo que dice la palabra de Dios en el Romanos 2:19. ¿Sí? Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Entonces, ¿qué está refiriéndose Pablo allí? Romanos 2:19, guía para los ciegos espirituales. ¿Sí? Ellos decían ser guía para los ciegos espirituales.
Pero ¿de verdad fueron guías? No, yo creo que ellos lo que hacían era hacer que los ciegos cayeran como ellos caían. Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿cierto?, que ellos eran ciegos que guían a otros ciegos. No caerán los dos en el mismo hoyo, ¿verdad?, en el mismo hueco. Tremendo. Ahora, Romanos 2:19, vemos también que decían ser lumbreras para aquellos que estaban en tiniebla espiritual. ¿Sí? Pero qué luz, qué esperanza, qué misericordia, qué amor podemos ver nosotros en la ley, ¿verdad? En la ley no puede traer vida, es el ministerio de muerte, hermanos, ¿sí? Por medio de la ley, el conocimiento del pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿sí? La ley es buena para llevarnos como guía al conocimiento de Cristo, pero ellos entendieron mal la ley, hermanos. Ahora, Romanos 2:19b, lumbreras para aquellos que están en tinieblas. Romanos 2:20, también nos dice ahí la palabra instructor de los indoctos. Quiere decir de los iletrados, ¿sí? A ellos les gustaba la elocuencia, que fueran reconocidos por sus largas oraciones, por demudar sus rostros cuando supuestamente le demostraban a las personas que estaban ayunando, ¿verdad? Pero ¿qué decía el Señor? El Señor les desnudaba su corazón diciéndole a los discípulos que no seáis como ellos, ¿verdad? Que demudan sus rostros. Más bien vosotros cuando oréis y cuando ayunéis, lávese su rostro y preséntese, y que el Señor te recompensará, lo que guardas en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Que lo que la mano derecha que lo que haga con la mano derecha no lo sepa la izquierda. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos querían ser vistos, ¿sí? Ser aplaudidos, ser reconocidos. Instructores para los indoctos y letrados. Romanos 2:20b, vemos que también dicen que eran maestros de los inmaduros. Por eso dice allí, maestros de niños, de los inmaduros. ¿Qué niños se está refiriendo a los inmaduros? Sí. Vemos que la costumbre en ese tiempo era que, al contrario, a los niños físicamente, niños, no le permitían llegar a donde los maestros. Por eso Jesús le dijo, dejad que los niños vengan a mí porque lo está el reino de los cielos, ¿cierto? La costumbre era esa, los niños dejarlos a un lado. Ahora, aquí está refiriendo a esos inmaduros, las personas inmaduras en el conocimiento supuestamente de la palabra de Dios. Romanos 2:20c, vemos que eran poseedores de la ley, porque ahí dice muy claramente, en el 20c dice allí, y forma de ciencia. Dice ser tú maestro de niños y que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. O sea, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, la verdad. Si hubiera sido así, hubieran aceptado al Mesías, ¿verdad? Pero no era así. Romanos 2 del 21 al 24. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra. Dice allí, tú pues que enseñas a otro. Ahora viene la exhortación. Primero Pablo los lleva a verse como ellos dicen ser que ellos son. Y ahora los trae a la exhortación. Y dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ahora él los confronta. El Pablo lo está confrontando a ellos. Su boca con su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ellos decían y otra cosa lo que vivían. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que en lugar de ellos ser un puente, ellos eran ¿qué? Ellos eran una roca, eran un tropiezo para que los gentiles vieran lo que debieran de ver, la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Sí? Ponían a todo el mundo bajo la ley. Entonces vemos claramente. Vamos a ver a qué se está refiriendo paso a paso. Romanos 2:21a dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿De qué les servía enseñar a otros si ellos no vivían lo que estaban enseñando? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos? Abominaban los templos. Con el pretexto de que supuestamente todo lo que era sacrificado a los ídolos debía de ser limpiado. Pero en realidad ellos lo que hacían era
cogían todos esos ídolos y los vendían por su lado. ¿Sí ve? Para hacer negocio. Entonces, por eso dice la palabra de Dios ahí claramente en el versículo 21, dice allí: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea que su práctica no era equivalente con lo que enseñaba. Es más, aún en el templo también hacían cuando la gente traía ¿cómo se llama? Los corderos para ser sacrificados, o palomas a los que no tenían dinero, ¿verdad? Ellos siempre le encontraban un defecto con los sacerdotes a la ofrenda que traían la gente común, ¿verdad? Durante la era del Antiguo Testamento. Pero el defecto era a propósito, no era porque realmente el animal fuera defectuoso, sino que ellos le buscaban un defecto. ¿Sabe por qué? Porque ya tenían otro para venderle, ¿verdad? Por eso el Señor llegó a limpiar el templo, ¿verdad? Porque le han hecho una cueva de ladrones. Vino a limpiarlo. Entonces, tú que dices, no se ha de adulterar, adulteras. El Señor lo dijo claramente y les desnudó su corazón en presencia de las personas. Le podemos dar carta de divorcio a nuestras esposas por cualquier cosa. Y el Señor los trae así y luego los lleva a lo que realmente es el adulterio y le dice: está escrito, pero yo os digo, cualquiera que codicia a una mujer en su mente comete ¿qué? Adulterio. Le está diciendo, ¿sabe una cosa? Ustedes por fuera están diciendo no adulterarás, y quizás por fuera a la escondida porque la gente no los ve, pero en su mente ya tienen divorcios cuadrados para justificar lo que ya han concebido en su mente, que han adulterado hace rato con otras personas, ¿verdad? Y quizás abiertamente también, pero a lo escondido de la gente, ¿verdad? Entonces, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Romanos 2:22b, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio. El sacrilegio es eso, ¿no? Es simplemente ir y simplemente usar el pretexto de que están haciendo limpieza en templos paganos y tomando todo lo que es idolatría y quitarlos y limpiarlos. Pero en realidad el pretexto de ello era: wow, vamos a vender esto, ¿verdad? Decimos que estamos limpiando, pero a la vez vamos a hacer negocio con esto, ¿no? Entonces, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. ¿No tienes al dinero como tu Dios? ¿No robas los templos? Claro que sí, eso lo hacía. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, la estás quebrantando. Que porque la gente no te ve o lo haces a lo escondido no quiere decir que Dios no te ha visto. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Romanos 2, del 24 al 29. Y veamos el edicto de Dios contra el pecador religioso. Dice así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, como lo hacían ¿quiénes? Los fariseos. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque se hacía como señal, ¿verdad? Sino que es judío verdaderamente, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios, de Dios. Entonces, Pablo está apuntando al corazón, al lado de la circuncisión que Dios estaba proclamando con la ley y los profetas, de un nuevo nacimiento espiritual, ¿cierto? Y pondré mi espíritu sobre ellos y entonces me conocerán. Aquella circuncisión que viene por la fe, que viene cuando uno pone su fe en Jesucristo, ¿cierto?
Romanos 2:24 vemos que dice, tu hipocresía hace del nombre de Dios una palabra maldecida. A causa de los judíos de ese tiempo y del liderazgo de Israel, los gentiles maldecían el nombre de Dios, ¿sí? Porque le eran tropiezo. El liderazgo de los gentiles, los romanos, conocían muy bien cuáles eran las intenciones de los fariseos y todo. Sabían que todo eso era un negocio, sabían toda esa cosa, sobre todo cuando entregaron a Jesús y todo eso, ¿verdad? Ellos sabían muy bien que esta gente no tenía credibilidad realmente, ¿verdad? Ahora, mire aquí lo que dice aquí. Tu identificación religiosa o circuncisión sería de valor solo si fueras absolutamente sin pecado. Es la única manera por la cual esa clase de circuncisión tendría valor. Es si fuéramos absolutamente sin pecado. Veamos la aplicación. Romanos 2 del 28 al 29. Leámoslo nuevamente. Dice allí. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace la obra. ¿Sí? Él la hizo en la cruz completa, pero la hace cuando la persona pone su fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y levantándose entre los muertos, conforme a la Escritura. Es por medio de la fe que el hombre alcanza la regeneración de Dios y la circuncisión verdadera, que es del Espíritu, que viene interiormente. Entonces, la aplicación, tu identificación externa religiosa. Si en ese tiempo se identificaban ellos simplemente porque se circuncidaban, por el lavamiento de manos, por guardar el día de reposo y todo esto, identificaban que eran hijos de Dios. Ahora también lo podemos aplicar cómo se identifica la gente hoy en día y cómo pone su confianza en ciertas cosas que hacen externamente para su salvación, cuando en realidad eso no los salva, únicamente la fe en Cristo. Por ejemplo, tu identificación externa religiosa, por ejemplo, ser judío, protestante, católico, no salva a nadie. Bautista, pentecostal, independiente, lo que tú quieras, llámelo como llames. La denominación no te salva. ¿Sí? Los rituales de aquella denominación no te salvan. Nada que tú hagas externamente te va a salvar, únicamente la obra de Cristo. Dice entonces aquí, o ritual. Por un lado, la afiliación no te salva. Y hablándolo más concretamente, aún si eres en una iglesia que predica en sana doctrina y estás confiando que porque eres miembro y haces parte de la membresía y todo eso ya eres salvo, estás equivocado. ¿Sí? Ahora, no solamente tu afiliación, las personas que están confiando en su afiliación, como usted tenía la secta de los fariseos, tenía la secta de los saduceos, tenía entonces la secta de los herodianos, todas estas personas estaban confiando en su religión, en su secta, pero no en Cristo. De nada sirve. Lo mismo pasa hoy, ¿verdad? Ahora, no solamente confiando en su afiliación, también confiando en lo que se hace dentro de aquella afiliación o ritual externo, circuncisión. Mucha gente se apoya en el bautismo, otros en la comunión. Pero déjeme decir una cosa, ninguno de esto es válido para la salvación. Si usted está apoyándose en alguna de estas cosas, tanto el bautismo, la comunión, la confirmación, el bautismo de infante, o que porque le pusieron las manos, obra externa, déjeme decirle, usted es un pecador religioso y necesita cambiar de mentalidad. Eso se llama la palabra arrepentimiento, cambiar de pensar y confiar únicamente en nuestro Señor Jesucristo, porque ninguna de estas cosas te va a dar vida. ¿Sí? Ninguna de estas cosas te va a dar ni un centímetro en el reino de los cielos. Al contrario, te apartan más de Dios. Y sobre todo, si tienes en tu mano la Biblia, porque estás contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Y mayor condenación hay aquel que, conociendo la verdad, ¿cierto?, teniéndola en la mano, teniendo acceso a ella, y la rechaza, que aquel que nunca escuchó la verdad y murió en sus pecados, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Romanos 2:29. Vemos que Dios hace la obra completa en nuestra salvación. Efesios 1, del 13 al 14, por favor. Y quiero que veamos este versículo que es bien importante, porque nunca la regeneración
precede la fe. Es al contrario. La fe va simultánea con la regeneración. Entonces, mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Ese es Efesios capítulo 1, 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque lo primero que tiene que escuchar una persona es ¿qué? La palabra, el evangelio. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo solamente es derramado sobre creyentes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? No sobre incrédulos. Tenga mucho cuidado. La regeneración nunca puede preceder la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y simultáneamente entonces el Espíritu Santo hace presencia en tu vida cuando pones tu fe en Jesucristo. Bien importante ver eso, hermano. ¿Sí? Pues cuánta gente hay por allí esperando que le caiga un rayo, ¿verdad? Como que Dios de repente, puni, oh, soy salvo. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán en aquel que nunca han oído? ¿Sí? Escuchen bien. ¿Cómo creerán en aquel que nunca han oído? Dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que si una persona no oye el evangelio, no puede ser salvo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, que hay experiencias que Dios te trae a que tengas convicción de pecado, de justicia y de juicio, y te lleva a unas circunstancias difíciles en donde tú comienzas a mirar que Dios de alguna manera te está llamando. Sí, pero hasta que no te llegue el evangelio no eres salvo. Ten mucho cuidado con eso. No confundas tu experiencia con el evangelio. Lo que te salva a ti es el evangelio de Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí tus pecados fueron pagados. Allí entonces tu condenación recibió su paga. Y a través de su resurrección llegó tu herencia, el regalo de la vida eterna, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos muy claramente que Dios hace la obra completa en nuestra salvación. Leamos el versículo 14. Dice allí, dice, en él, nuevamente versículo 13, también vosotros habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez pones tu fe, ¿qué pasa? El Señor confirma con el sellamiento del Espíritu Santo. Y dice allí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la promesa adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Una vez usted es sellado con el Espíritu Santo, el Señor, el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta el fin. Amén. Ahora, Dios hace la obra completa en nuestra salvación. La circuncisión del corazón en espíritu es la que cuenta. Esta es la obra del Espíritu de Dios en el corazón de la persona. Él trae como resultado de un nuevo nacimiento la salvación eterna. Mire, leamos lo que dice Tito 3:5, por favor. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Acuérdense que aún las obras de justicia que nosotros hagamos son como trapos sucios delante de Dios. ¿Sí? Porque Dios mira es la fuente de donde salen nuestras obras. Ahora, delante de los hombres podemos hacer obras maravillosas, hermano. Y se ven buenas. Pero si vienen de un corazón no regenerado, ¿de qué sirve delante de Dios? Nada. Por eso el hombre necesita una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza solamente la puede dar Dios a través de un nacimiento espiritual. Y dice allí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Filipenses 3:3, veamos otra referencia. Bien importante. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, la verdadera circuncisión. La otra era simbólica, esta es real. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiere decir en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo.
Su obra fue completa en la cruz. Usted puede poner su confianza totalmente en Él, que Él le salva. ¿Sí? Eso nos dice la palabra de Dios claramente. Mire usted lo que dice Juan 3, del 1 al 8, por favor. Y ese es a través de un nacimiento espiritual. En en Juan capítulo 3, Juan escribe acerca del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y el Señor le dice claramente su necesidad espiritual. Él confiando en sus rituales, él confiando como maestro. El Señor le dice, eres tú maestro en Israel y no entiendes estas cosas, hablando de nacimiento espiritual. Quiere decir que era para que él entendiera que hubiera entendido lo que Cristo le estaba diciendo de cómo nacer de nuevo. Porque mire lo que dice, le dice él al Señor. Dice que él llegó de noche y le dijo a Jesús así, ¿no? Dice, Rabí, sabemos, versículo 2, Juan 3, 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, que lo reconoció que venía de ¿dónde? De Dios. ¿Qué había visto? ¿Qué obras había visto él? Bueno, contexto, usted mira el contexto, había visto la limpieza del templo, las bodas de Canaán, cambiando la naturaleza de los elementos, ¿sí? Y la limpieza del templo. Había visto señales en él ya. Había visto algo en él que lo puso a él a dudar, tanto que fue de noche, hermano. A él, ¿quién era él? ¿Sí? Y le dice entonces el Señor Jesucristo, discerniéndole ya sus pensamientos, lo que él necesitaba, y se va directo al asunto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, no basta que tú sepas las señales que yo he hecho. ¿Cuánta gente no anda buscando a Jesús el milagrero, verdad? Necesitan es una regeneración espiritual. Pastor, que Dios me sanó. Oye, Dios sanó personas que fueron al infierno. 10 leprosos vinieron, 9 se fueron sanos por parte del Señor Jesucristo. Solamente uno dio gloria a Dios y vio la confirmación de los milagros de Jesús en las Escrituras y dijo, este es el Mesías, y creyó en él. Los otros no. ¿Sí? No confundas una sanación física con la salvación. ¿Sí? La una nada tiene que ver con la otra, hermano. El Evangelio es Jesucristo crucificado por nuestros pecados, levantado entre los muertos, ascendido al cielo. Es el ministerio de la piedad. Cristo, Dios se hizo hombre, el ministerio de la piedad se hizo carne, habitó entre nosotros, testificado por los profetas, testificado por la ley, anunciado por los ángeles, crucificado, resucitado entre los muertos, ascendido, conocido en el mundo a través del Evangelio, ¿verdad? Si tú pones tu confianza en que Él hizo eso por ti, tú eres salvo, dice la palabra de Dios. Ahora, esa confianza es una confianza de que usted depende y cree completamente de que lo que Él hizo, lo hizo por usted. Tienes que apropiarte de ella. ¿Y cómo? Creyendo. Es la única manera de ser salvo. Tanto es así que el contexto lo lleva hasta finalmente a Juan 3:16, ¿verdad? Y le muestra cómo una persona es nacida de nuevo, ¿cierto? Le mostró que Jesucristo tenía que ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿verdad? Y él inmediatamente hizo la conexión ahí, porque luego lo vemos más adelante, que por allá aparece para ayudar a sepultar a Jesús, ¿verdad? Lo vemos como creyente, hermano. Entonces es a través de un nuevo nacimiento espiritual que usted y yo somos salvos. La única manera. ¿Y cómo? Poniendo nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Romanos capítulo 3, del 1 al 9, vemos que Pablo responde en detalle a algunas preguntas difíciles. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 3 y vamos a ver allí del 1 al 9. ¿Sí? Ok. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Romanos. Dice allí, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, hablando de Israel, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia, si nuestra injusticia
hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Esto es lo que afirmaban las personas acerca de Pablo. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, hablando de los judíos, ¿no? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están ¿bajo qué? Bajo pecado. Bajo pecado. Entonces ahora Pablo nos lleva a nosotros mostrando que todos estamos bajo pecado. ¿Sí? Tanto el pecador inmoral como el moral como el religioso. Todos están bajo pecado. Entonces Pablo responde en detalle a algunas preguntas difíciles. La primera, ¿existe alguna ventaja en el ser judío? ¿Tiene alguna ventaja los judíos sobre los gentiles? ¿Tenían alguna ventaja? Claro que sí, la respuesta es sí. A ellos se les fueron dados los oráculos de Dios, la revelación del Antiguo Testamento, las profecías, la ley. La ventaja de haber nacido judío en contraposición a un gentil era que los judíos tenían el privilegio de tener los mismos oráculos o palabras de Dios, la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento. Es más, esa otra razón por la cual nosotros debemos de orar por Israel, ¿cierto? Y debemos de apoyar a los judíos, porque fue a través de ellos que vino nuestro Mesías, fue a través de ellos que vino la palabra de Dios. Todo lo que es el Nuevo y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, casi en su mayoría, fue escrito ¿por quién? Por judíos, ¿sí? Los hebreos, hermanos, es pura escritura hebrea. Entonces, Pablo se sentía aún su corazón hacia los judíos, a los hermanos judíos, ¿verdad? Sentía esa carga de llevarles el evangelio. Romanos 3, del 3 al 4, vemos entonces que podrá alguien religioso que tiene la Biblia invalidar a Dios o hacerlo mentiroso o infiel por el hecho de no creerla ni usarla correctamente. La nación de Israel hizo infiel, el liderazgo religioso de Israel hizo infiel a Dios simplemente porque no cumplieron o no entendieron su palabra. En ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. Por eso dice allí el 3, capítulo 3, del 3 al 4, dice, ¿por qué si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta es un rotundo no, entonces. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La manera como responda al hombre no pone en duda lo que Dios dice. Al contrario, confirma la pecaminosidad del hombre. Confirma la maldad del hombre, confirma la idolatría del hombre, confirma la religiosidad del hombre. Romanos 3, del 5 al 6. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si alguien religioso dice, bueno, yo realmente ayudo a Dios y peco? Porque esto destaca el hecho de que Dios es bueno. Porque de eso comenzaron a acusar a Pablo, ¿verdad? Ok, si la salvación es por gracia, entonces ¿qué? Agarrémonos a pecar, ¿verdad? Pero ese no era el punto, hermanos, ¿sí? Ese no era el punto. Es lo que está diciendo básicamente, que una persona se justifica ante Dios es por la justicia de Dios en Jesucristo, ¿sí? Y ese tipo de justicia de Dios en Jesucristo se demostró a través de la gracia. Y cuando usted entonces responde a la gracia de Dios por medio de la fe, usted se hace acreedor, ¿cierto?, de la justicia de Dios. Aquella justicia con la cual sí podemos ver a Dios, porque la palabra de Dios dice que sin la santidad, sin la rectitud de Dios, nadie podrá ver a Dios. Y gloria a Dios, esa rectitud se nos es acreditada cuando usted pone su confianza en Cristo. Amén. Y usted es aceptado en Cristo. Entonces, vemos que la respuesta es un rotundo no. En ninguna manera. Dios nunca aprueba el pecado. Nunca aprueba el pecado. Es al contrario, la gracia de Dios, la justicia de Dios en la cruz, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muestra muy claramente que Dios no tolera el pecado.
De otra manera no tendría por qué sacrificar a muerte a su Hijo, o su Hijo dar su vida hasta la muerte por nosotros. ¿Sí? Muestra claramente que todo pecado es ¿qué? Es injusticia delante de Dios, y que todo pecado necesita recibir su paga. ¿Sí? Dios nunca aprueba el pecado. Si Dios aprobara el pecado, quedaría descalificado para ser el juez del mundo. Pues imagínense, claro que sí. Si Dios aprobara el pecado, quedaría descalificado para ser el juez del mundo. Por eso, la salvación sin la cruz es imposible, porque violaría el carácter de Dios. En la cruz es la única manera donde Dios puede manifestar justicia, pero también amor. Juicio, pero también salvación. Muerte, pero también vida. ¿Sí ve? A través de su resurrección. Gloria a Dios. Por eso el mensaje de la cruz debe ser central, hermanos, nosotros como líderes, como maestros, como pastores, en la predicación del Evangelio, tanto para incrédulos como para creyentes, hermano. ¿Sí? ¿Cómo debemos responder si alguien argumenta, estoy ayudando a Dios cuando peco, porque mis mentiras enfatizan la sinceridad de Dios? Y eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 3, de 7 al 8, cuando dice Pablo aquí. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, o para que venga el bien? Nuevamente la respuesta sería no, usted no está ayudando a Dios por el simple hecho entonces de que cuando usted peca, hace entonces que sus mentiras enfaticen la sinceridad de Dios. No está ayudando de ninguna manera. Ya Dios exhibió el pecado del mundo ¿en dónde? En Jesucristo. Usted sabe, hermano, que Jesús dijo, y si fuere levantado de la tierra, atraeré a todo hombre hacia mí mismo. En Él ya fuimos juzgados. El que creyó tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Dice, ya ha sido condenado. ¿Sí? O Él se convierte en tu Salvador por la fe, o se vuelve en tu juez por su justicia, si no crees en Él. Pregunta, ¿por qué fue Pablo acusado de esto? ¿Sí? ¿Por qué fue acusado falsamente de que, bueno, pues entonces pequemos o simplemente hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? Y eso lo vamos a desarrollar más adelante, porque vamos a ver que Pablo era ministro de gracia. Amén. Entendió bien la gracia de Dios. Y déjame decirte una cosa, cuando tú entiendes bien la gracia de Dios, te van a acusar. Te van a acusar. ¿Sí? Porque aquellos quienes se sienten seguros bajo la cerca de la ley están viviendo una vida falsa e hipócrita. Pero aquellos quienes están viviendo en la gracia de Dios, de verdad están viviendo la vida libre que Dios ha prometido en su palabra. ¿Sí? Vamos a orar. Creo que hasta allí, después veamos esta gráfica antes de orar. Vamos a ver entonces en conclusión que tenemos los tres tipos de pecadores. Y no importa, hermanos, si usted trata de cambiar de carril, de ser de pecador inmoral, porque yo he visto personas que tratan de hacer eso, tratan de mejorar por sí mismas, ¿verdad? Dejan la botella, dejan el cigarro y todo y se vuelven pecadores morales. Y luego por ahí alguien le dice, oye, ven a la iglesia. Y llegan y se vuelven pecadores religiosos. ¿Sí? Y te van, hasta llegan a ser diáconos, hasta pastores, hermano. ¿Sí? Pero están confiando en su propia justicia y no en la justicia que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser justificados. ¿Sí? Si tú cambias de carril, no va a solucionar tu problema de corazón. El problema del hombre es del corazón. Del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Usted y yo necesitamos una regeneración espiritual. Y solo Cristo la puede dar a través de un nuevo nacimiento. ¿Y cómo? Él crucificó nuestro pecado en su carne. ¿Sí? Y a través de su resurrección, el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, es el mismo espíritu que te levanta hoy y te da vida. Si tú crees que Jesucristo hizo esa obra completa allí en la cruz por ti. Ya murió, ya pagó, ya resucitó y ya ascendió al cielo para darte como un lugar
un lugar a ti en el cielo por medio de su salvación, hermano. ¿Sí? Si tú pones la fe en eso, eres salvo. Amén. Entonces, cambiar de carril no va a cambiar el corazón, pero el creer en Cristo sí. Ahora, hemos visto los tres tipos de pecadores: el pecador inmoral, el pecador moral, el pecador religioso. Y ahí entonces, hasta ahí vamos en nuestro bosquejo para que vayan llenando. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido, Padre, si hay una persona que está confiando en lo que puede hacer como religioso que sea, Señor, ya sea pastor, ya sea maestro, ya sea simplemente una persona que tiene su propia moralidad. Te puede ser el pecador moral o puede ser el pecador inmoral. Señor, yo solamente les comunico, Padre, lo que tu palabra comunica, Señor. Que aún nosotros siendo pecadores, sin importar qué clase de pecadores somos, inmorales, morales o religiosos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue un hecho histórico, un hecho real, un hecho verídico, un hecho que dividió la historia de la humanidad. Pero fue un hecho que se hizo por ti y por mí. Padre, yo te pido, si hay una persona que no ha puesto su confianza en Cristo, que hoy cambie su manera de pensar y deje de confiar en lo que está confiando en sus propias manos y en lo que puede hacer, en lo externo, y confíe en la obra completa de Cristo en la cruz, el cual sí puede cambiar el corazón nuestro. Padre, yo te pido que si una persona pone su confianza hoy, Señor, que tú seas trayéndole convicción de pecado, justicia y juicio, y que a la vez pueda entender la gracia del Evangelio, que Cristo ya murió por él, ya murió por ella, que todo lo que tiene que hacer es simplemente poner su confianza en que esa obra se hizo por él o por ella y que se apropie por la fe para ser salvo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.